Dios me los bendiga. Damos gracias al Señor, hermanos, porque nos permite estar reunidos un día más. Nos permite estar junto a nuestras familias, a los seres amados que tenemos. Y antes de todo, hermano, dele la mano al que está a la par. Dígale: me alegro de verle en la casa del Señor, al que está a su lado derecho, a su lado izquierdo, el de adelante, el de atrás. Dele la mano y dígale: me alegro de verle en la casa del Señor. Dígale: gloria al Señor. Eso jamás debe de ser olvidado por la iglesia, hermanos. El saludarse, el darle el saludo a los hermanos, porque eso es importante. Fíjense, hermanos, que aparte de eso también damos la bienvenida a Miguel Fuentes Reyes. Él nos visita en esta mañana. ¿Dónde está? Levánteme su manita ahí para verlo. ¿Cuánto le dan la bienvenida? Aleluya, bienvenido. Gloria al Señor, bienvenido. Y eso, hermanos, jamás se nos debe de olvidar de siempre dar la mano, dar un abrazo, es importante. Ayer, hermanos, después de la célula, había llegado ahí unas personas y había un joven. Y yo no sabía el contexto familiar de este joven, pero es un joven bastante sufrido. Y no sé qué me dio, hermano. Le fui a dar un abrazo y sentí de darle un beso. Le di un beso aquí en la cabeza y él se quedó así y me dice después la compañera de él, es que él ha tenido una vida muy difícil. Pero entonces me di cuenta que en realidad un abrazo puede cambiar la vida de las personas muchas veces, hermano. Amén, hermanos. Quiero que vaya conmigo en esta preciosa mañana al Salmo 46. En la versión Reina Valera vamos a estar tomando la palabra del Señor. Salmo 46. Gloria al Señor. Cuando lo tengan me regala un amén. Y si pudiéramos ponerle un título a la meditación de esta mañana, sería confianza. Porque en realidad, hermanos, tenemos que estar confiados en el Señor. Vamos a orar en esta mañana para pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Y luego vamos a ir desglosando versículo a versículo lo que nos quiere decir el pasaje. Señor, te damos gracias, Padre bendito. En esta preciosa mañana, Señor, le pedimos que sea usted, Dios eterno, quien nos llene con su palabra en esta preciosa mañana. Que su Espíritu Santo nos ministre, que su Espíritu Santo hable las necesidades de cada uno, que su Espíritu Santo haga la obra de transformación en nuestro ser. Padre bendito, perdona mis pecados de pensamiento, de palabra, de acción, y que su Santo Espíritu ministre en esta mañana a su pueblo. Que su palabra, Dios mío bendito, nunca regresa vacía. Que haga la obra de sanidad, que haga la obra de salvación en los corazones, que estén abiertos y receptivos a lo que usted quiere decirnos en esta mañana, Padre eterno. Muchas gracias, Dios del cielo. Muchas gracias, Cristo bendito. Amén, Señor, y amén. Lo tenemos todos, hermanos. Salmo 46, versículo 1, dice de esta manera, y comienza de esta manera: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Fíjense, hermanos, que este salmo es un salmo conocido como un salmo de confianza. Y es conocido de esta manera, hermanos, porque hace ver que Dios está volviendo por su pueblo a rescatarlo. Hace ver que Dios está atento a la petición de su pueblo. Algunos intérpretes han dicho que este salmo tiene ciertas dificultades porque tiene figuras literarias. Y conforme se va desglosando el salmo, uno se va dando cuenta que aquellas figuras literarias van encajando en lo que es el mensaje del salmo. Habla de situaciones que han pasado en el Antiguo Testamento, situaciones difíciles. El pasaje nos llama a desarrollar una confianza en el Señor, y que el salmo en sí toca lo que está pasando en un momento de una batalla, hermano. Este salmo habla de un asedio a una ciudad. Habla de que la ciudad ha sido atacada por sus enemigos y que están viviendo en un momento de angustia, pero que a pesar de que está el pueblo en un momento de angustia, en esa ciudad está el santuario de Dios. En esa ciudad hay un templo. En esa ciudad hay un pueblo que adora al Señor. Y dicen muchos intérpretes: ¿qué más puede ser sino la ciudad de Jerusalén? Entonces, hermano, este salmo está dividido en tres partes. Del versículo 1 al versículo 3 habla del ataque que recibe la ciudad.
del versículo 4 al 7, el Señor da la victoria a la ciudad. Y del 8 al 11 hay una expresión de confianza en el Señor. Y mire qué hermoso lo que dice. Dice que Dios es nuestro amparo. Habla de este amparo en un aspecto, hermano, de que Dios está ayudando a las personas. El amparo, hermano, es una protección a las personas. Como por ejemplo cuando, y yo quiero que se piense conmigo, aquellos que migraron de los departamentos del interior del país, llámese de Chalatenango, de la zona occidental, de la zona oriental, y venimos a nuestros familiares que vivían, que ya estaban establecidos aquí en la zona de San Salvador. Vinieron, hermanos, muchos con solo la ropita que tenían. El conflicto quizás los hizo emigrar, un trabajo los hizo venir a estos lugares, y eso hizo que los familiares los recibieran y le dieran donde vivir. Con el tiempo trabajaron y ya pudieron tener casas. Eso se llama amparo, y a eso se refería el pasaje cuando dice que Dios es nuestro amparo. Está dando una protección a alguien necesitado, pero también menciona que Dios es nuestro amparo y dice que es nuestra fortaleza. Cuando se refiere a la fortaleza, está hablando, hermano, no como cuando nosotros le decimos a alguien, mire, tenga fortaleza, o sea, como que tenga valor, tenga ánimo. No, cuando habla de la fortaleza, se está refiriendo a un cuartel, a una muralla, se está refiriendo a un lugar de protección. Por eso dice, es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Aquella fortaleza que protege de los enemigos, hermanos. Allá afuera, hermanos, pueden haber muchos enemigos queriendo destruir, pero si usted está en la ciudad, se ha ido a la fortaleza que es el Señor, usted va a estar protegido. Si usted está en los caminos del Señor, usted está protegido. Y la mejor fortaleza que el creyente tiene es su iglesia. La mejor fortaleza que lo va a mantener firme cuando vengan las dificultades es su iglesia. El lugar en el cual usted se protege de las situaciones que está viviendo es su iglesia. En la Plaza Mundo no hay fortaleza, en la playa no hay fortaleza, en el parque no hay fortaleza. Es en la casa de Dios donde está la fortaleza del Padre. Es en la casa de Dios cuando estamos protegidos de cualquier dificultad. Y el Salmo lo expresa diciendo que es nuestra fortaleza, pero también hay un elemento que dice nuestro pronto auxilio. Y el auxilio es, hermano, una ayuda rápida, una ayuda del momento. Alguien que se está ahogando y está pidiendo, que dicen auxilio. No le dicen, mire, lo vamos a ir a sacar dentro de unas 2 horas porque es la hora de almuerzo. Bueno, lo van a sacar muerto. Sino el auxilio es en el momento necesario, en el momento preciso. Y Dios es ese auxilio para su pueblo. En el momento preciso y exacto, Él está viniendo a salvar a su pueblo. Él está atento a oír a su pueblo. Hasta este día Él no se ha quedado sordo. Hasta este día Él no se ha quedado sin tiempo. Hasta este día Él no ha envejecido. Hasta este día Dios sigue salvando, auxiliando a su pueblo porque nos ama. Él está pendiente a su pueblo porque nos ama, porque somos su pueblo, somos su especial tesoro. Somos en realidad bendecidos aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y mire lo que dice el versículo 2, siga conmigo, dice: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Esta expresión la está dando, no, cuando dice aunque la tierra sea movida, no es un terremoto. Esta expresión que está dando es, óigame bien, y me llamaba bastante la atención, habla de un movimiento de tierra, pero hecho por un hombre. ¿Cómo así, hermano? Esta expresión quiere decir que la tierra tiembla en el momento que es invadida por un ejército. Que el ejército es tan grande, tan destructivo, tan fuerte, tan poderoso, que el trotar, el caminar del ejército hace que la tierra tiemble, hace que la tierra sea movida, hace un temblor porque son grandes por la invasión que se acerca. Y mira, hermano, si uno al ver la historia se da cuenta que han habido ejércitos grandes. Uno de ellos, conocido como Atila, el rey de los hunos, era un rey terrible, ciudad que atacaba, ciudad que la borraba,
Genghis Khan, en el lugar donde llegaba, mandaba embajadores. Y si él era despreciado, mandaba a su ejército y arrasaba a las personas. Se dice que Atila el Uno era conocido como el azote de Dios. Y dice que donde se paraba el caballo de Atila, el césped nunca volvía a crecer. Entonces, está hablando de que el problema, la invasión es tan grande que está causando un temblor de tierra. Y mi hermano, a veces podemos estar así, pasando momentos de tribulación. Podemos estar así, sintiendo que el problema está allí. Podemos sentir, hermanos, que el problema se nos viene encima. ¿A cuántos no nos han metido esta semana un sobre debajo de la puerta diciendo que hay que pagar los impuestos que no ha pagado? ¿A cuántos en esta semana no le han dado un diagnóstico médico devastador? ¿A cuántos en esta semana no se han dado cuenta de un problema familiar, de una enfermedad? ¿Cuántos no hemos sido asustados porque están diciendo que van a haber un recorte en los lugares de trabajo? Que a esos son los ejércitos que habla el Salmo, que nos mueven nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Aquellos que tenemos a Dios en nuestro corazón, sabemos que aunque vengan las dificultades, estaremos firmes y pendientes, porque Dios está por su pueblo, hermano. No estamos solos, no somos huérfanos. Hay un Dios que está con nosotros, hay un Dios que se preocupa por su pueblo. Y mira, hermano, confiar en Dios cuando las situaciones arrecian a veces no es fácil. Y mire lo que sigue diciendo este salmo, que aunque hayan fenómenos naturales, que sigamos firmes esperando en Él. Aunque vengan situaciones que sean de la naturaleza o cosas que se salgan de nuestras manos, confiemos en Él. Aunque usted sienta que va perdiendo, confíe en Dios. Aunque la gente lo desanime, confíe en Dios. Aunque vea, hermano, que su salud, en lugar de mejorar, siente que va más para abajo, confíe en Dios, porque Dios es su amparo, su fortaleza, su auxilio. Entonces no tema, espere la salvación del Señor, porque Dios está allí para amarlo, Dios está allí para rescatarlo. Y aunque la gente lo esté viendo destruido, Dios tiene la última palabra. Él tiene la palabra, Él sabe lo que va a hacer. Y mire, el versículo sigue avanzando hasta el versículo 3 dice así: aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Las aguas son una figura, hermanos, de multitudes. Si usted ha leído el libro de Apocalipsis, se da cuenta que habla de que hay multitudes de agua, dice. Eso se refiere a pueblos. Y mire, hermano, en la antigüedad, hermano, era muy común que un reino grande invadiera un pequeño. Y una de las tácticas que usaba era el asedio. Rodeaban la ciudad, esperaban que escaseara el agua, esperaban que escasearan los alimentos, y así ellos evitaban sacrificar soldados. Eso hacía que la misma hambre, la misma necesidad hiciera que las ciudades se vencieran. Entonces, a veces, hermano, pueda que tengamos inmensidad de dificultades. Porque mire, hermano, a veces cuando queremos hacer las cosas bien, como que se vienen todos los problemas. Hoy que estoy congregándome más problemas tengo. Hoy que me estoy congregando más, no se me le bajó una llanta, las 4 se me bajaron, no me arrancó la moto, el pelo se me arruinó. Hoy que tenía que ir bien bonita al trabajo, siento que el pelo lo llevo todo erizado. Hoy que voy a ir bien elegante, se me rompe el pantalón. Y mi hermano, comenzamos a tener una serie de problemas difíciles. Pero eso es porque el enemigo quiere que usted se desanime. Y mire, hermano, cuando el enemigo es sutil, hace que muchos creyentes desistan de la obra. No, dice uno, es que todos los creyentes mienten. No, y comenzamos a buscar pretextos. Pero mire, hermano, así es el enemigo con esta figura que dice que las muchas aguas. O sea, está hablando, hermanos, que van a venir problemas grandes y de todo calibre. Y ahora vamos a la parte 2. Y la parte 2 habla de la victoria que el Señor da a la ciudad. Y miren lo que dice el versículo 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Allá afuera puede estar habiendo, hermano, un huracán terrible de problemas.
Allá afuera, hermanos, puede haber unas situaciones que no las comprendemos. Pero el salmista está diciendo que aunque allá afuera, mire cómo hace, que aunque allá afuera estén las aguas de los problemas, adentro de la ciudad hay un río. Y si hay un río, dice, la gente puede beber agua. Y si hay un río, pueden regar las plantas para que hayan alimentos. Y si hay un río, no nos va a escasear para dar de beber a la población. Está diciendo esto, que a pesar de que allá afuera haya una infinidad de dificultades, aquellos que están en la ciudad del Señor tienen protección. Óiganlo bien, aquellos que están en la casa del Señor, en la ciudad del Señor, tienen protección. No porque tienen la protección, óigame bien, porque son los mejores. No porque quizás tienen años de estar en el evangelio. No porque quizás tienen cuello con algún hermano. No, aquellos que están en la ciudad de Dios tienen protección porque Dios mismo está en la ciudad. Y en la iglesia está nuestro Dios vivo, verdadero. Aquel Dios que en realidad no es un Dios falso. Entonces, al estar un Dios en la ciudad, estamos protegidos. Y ese río es Cristo. Ese río es la protección del Señor, hermano. Pero mire lo que dice el versículo 5. Dice así: Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Mire, hermano, siempre cada problema tiene su final. Cada dificultad que pasamos tiene su final. Después de la tormenta hay una calma. Después, hermanos, del dolor siempre hay paz. Si no, mire, las hermanas que son madres pasan un momento de angustia a la hora de dar a luz, pero dan a luz al bebé y cuando miran la carita del bebé se les olvida el dolor. Porque a veces, hermanos, el dolor nos ayuda a agarrarnos más de la mano de Dios. Nos damos cuenta, hermanos, que el dolor, en lugar de apartarnos, nos acerca al Señor. Nos damos cuenta que aunque estemos viviendo situaciones difíciles, Dios está con nosotros. Mira, hermano, tal vez ahorita alguien le ha dicho no a una petición que tiene. Tal vez ahorita usted ha querido hacer algún préstamo bancario y se lo negaron. Y le han dicho, mire, es que usted tiene un récord crediticio bastante terrible, pruebe dentro de tantos meses a ver qué es lo que pasa. Y usted quería el dinero para ahora. Y quería salir de la deuda. Y quizás usted tenía una petición que la deseaba, pero no se le dio. Pero mire, cuando usted es una persona que está esperando en el Señor, sabe que el sufrimiento va a tener un final. Todo sufrimiento tiene un final. Y mire, hermano, aunque usted se sienta a veces triste, Dios tiene algo para su vida. Y mire lo que dice el versículo 6. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Ahora la figura es quitada de lo que eran las aguas, eran quitadas del temblor de la tierra, y ahora en realidad está diciendo que hay un ejército terrible, que hay un peligro, que hay una realidad. Pero Dios está dando su palabra. Y mire, y aquí viene algo importante, aquí Dios está dando su palabra. Y la situación que usted está viviendo, Dios la va a cambiar. La situación, mire, por muy difícil que sea la situación, Dios la puede borrar. Por muy incomprendible que sea la situación que está viviendo, Dios la puede cambiar, porque con su palabra las cosas cambian. ¿Qué es lo que dice en el Antiguo Testamento? Solo di la palabra, dice. No le dice, son muchos ademanes. No, solo di la palabra. Y si Dios da una palabra, es para cambiar. Si Dios da una palabra a su pueblo, es para bendecir. Si Dios da una palabra, es para sanar. Si Dios da una palabra, es para restaurar. Porque la palabra del Señor es capaz de transformar la realidad que tenemos muchos de nosotros, hermanos. Es capaz de dar vida a aquello que está muerto. Es capaz, óigame bien, y se lo voy a decir en esta mañana, de devolver el amor a aquellos que lo hemos perdido.
en el aspecto espiritual, quizás en el aspecto algunos de la familia que sienten que la familia se ha vuelto un conflicto terrible. La palabra puede cambiar la vida de las personas, hermano. Hace años oía el testimonio de un señor y me dice, fíjese que en la casa solo eran problemas y eran dificultades terribles. Me dice, mire, si a veces nos íbamos sentando a comer y empezaban a gritarse, a decirse de todo, a haber problemas. Y mire, no podíamos hacer nada. Me dice. No podíamos ni siquiera decir, porque se te cayó el café. No, mírenme, eso era para agarrarse de los pelos. Esta familia había sido creyente por un tiempo, pero ahora estaban apartados. Y aquel hombre en su dureza, en su manera de ser, me dice, las cosas iban mal. Y me dice, un día a la hora de estar cenando, una discusión pequeña hizo que todos se fueran para su cuarto y quedaron peleados todos. Y dice que esa noche ellos hablaron que la situación tenía que cambiar. Y la situación fue que el siguiente día a la hora de cenar todos comieron y dijo, nadie se vaya. Vamos a orar esta noche, a pedirle al Señor que nos ayude. Y dice que los hijos a regañadientes, hermano, porque cuando uno llega a la edad de la adolescencia, todo le enoja. Y tienen muchas palabras. No quieren hablar los jóvenes, hermano, porque entran en la edad del cavernícola. O sea, no se les puede decir nada. Son sumamente amargados, les enoja, hermano. Y dice que él dijo, vamos a orar en esta noche. Y dice que los reunió, comenzaron a orar y aunque aquellos hijos estaban apáticos, le comenzaron a pedirle al Señor que los ayudara y mediante iban orando, mediante iban pidiendo perdón al Señor. Dice que el hombre fue sintiendo como que una sombra oscura que tenían encima se iba quitando y cuando él vino a sentir, dice que, mire, yo no sé fue si fue visión, fue lo que sea, pero de repente me dice, vi que un animal oscuro iba saliendo y que como una vaca con huesos horribles, me dice, y tenía una cara terrible que no se estaba viendo, pero en ese momento me dice, sentimos que la gloria del Señor llenó nuestro hogar y a partir de ese día este hogar caminó diferente porque la palabra del Señor cambió, porque el Espíritu del Señor hizo un cambio en la vida de ellos. ¿Será que a veces en nuestra vida como creyentes estamos apartados de Él? ¿Será que a veces, hermano, no estamos haciendo esto, que nos hemos separado del Señor? Estamos en una iglesia, pero estamos en automático. Venimos a nuestro culto porque ese día nos toca. Desarrollamos un privilegio porque hay que hacerlo. Pero ¿hace cuánto la palabra se ha ido de nuestras vidas? Necesitamos en esta preciosa mañana que su palabra cambie en nuestra vida. Necesitamos en esta mañana que su palabra nos dé vida para caminar en el evangelio, porque su palabra jamás regresa vacía. Y es allí, hermanos, donde se le debe de dar el valor a la vida. Y miren lo que dice el versículo 7, dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mira, hermano, Dios está con nosotros y con su palabra derrota cualquier enemigo. Ayer en la célula, hermano, oíamos el testimonio de la nieta de la hermana de la célula. Y esta jovencita yo la había tenido en la escuela dominical, pero pequeña, hermano. Y ya con el tiempo ella creció, se fue de la colonia y formó un hogar. Mi sorpresa fue, hermanos, que con el tiempo ella tuvo un bebé y como una familia normal, hermano. Pero hace aproximadamente un poco más de un mes, me dice la anfitriona, hermano, mire, hay un problema. Me dice, yo dije, ¿quién se habrá muerto? Digo, ¿qué estará pasando? Y me dice, hermano, fíjese que mi nieta está mal. Y yo le dije, hermana, ¿y quién es? Ya me dijo el nombre de la muchacha. Yo rápido caí que era ella. Y me dice, hermano, mi nieta tiene un tumor en su riñón. Una jovencita, hermano, de unos 22 años, quizás lo mucho, 23, 24. Y hermano, cuando uno le dan esa noticia,
es terrible porque está una persona en la mera flor de la juventud con un hijo pequeño, con un hogar, hermano. Y mira, hermano, ella se dio cuenta porque había comenzado a bajar de peso. Y cada vez menos peso y menos peso. Y iba donde el doctor y le daban medicina, pero con el tiempo le descubrieron una anemia. Y hermano, mire, y cuando le descubrieron eso, comenzaron a tratarla porque le dijeron que así como andaba caminando, era posible que cayera literalmente. Hermanos, luego la muchachita sube 10 libras de peso. Y ella estaba contenta porque después de pesar poco, ahora ya estaba pesando un poquito más. 10 libras ya es algo, hermano, ya se siente. Es una talla más de la ropa. Y la sorpresa fue, hermanos, que las 10 libras que había subido de peso era el tamaño del tumor que tenía en su riñón, hermano. Hermano, mire, cuando ella estaba dando su testimonio, uno se da cuenta, hermano, cuán frágil es la vida. Uno se da cuenta, hermano, que en una enfermedad topa nuestro orgullo. Ahí no importa que usted tenga una tarjeta con un montón de billetes, no, hermano. Ante una enfermedad es lo que menos importa, espiritualmente hablando. Y mire, hermano, la sorpresa fue que cuando ella me dijo, hermano, yo no tuve otra opción, no la podía ir a ver porque me dijo como a las 10 de la noche, pero le dije estas palabras. ¿Ella tiene el teléfono a la mano? Sí, hermano, hablemosle. Está en el hospital, hermano, y esa noche ahí, antes de la reunión, fue un día miércoles, oramos por ella, hermano. Y mire, los doctores le dijeron que su tumor era tan grande que pesaba 10 libras, era como casi un bebé. Y mire, qué terrible lo que le dijeron. Y es probable que no vivas, le dijeron. No le daban esperanza de vida. Y es posible, le dijeron, te vamos a operar, pero es posible que quedes en la operación. Hermano, con semejante diagnóstico, los que estamos aquí, la mayoría quizás nos morimos. La mamá de la fe de esta niña se había movido a creer que Dios podía hacer un milagro. Llega el momento de la oración, de la operación, hermanos, y la operación iba a durar todo el día porque era una operación altamente peligrosa. Ella dice que le ingresaron, la tenían que operar a las 4 de la mañana y la han ingresado un cuarto a las 5 a sala de operación. Esperando, como le dijo el doctor, te podemos sacar muerta o entubada. O sea, no le daban mayor esperanza y le dijeron que iba a durar todo el día la operación. Y allí es donde este pasaje, hermanos, toma valor. Ahí es donde este pasaje, hermanos, demuestra que la palabra del Señor puede derrotar cualquier problema, que nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entra un cuarto a las 5 a operación, hermanos. Y mire, a las 8 de la mañana había salido de la operación siendo un éxito, hermano. Ella había salido buena y sana. ¿Y sabe por qué? Porque el Dios de los cielos puede cambiar la realidad de las personas. Él es el Dios verdadero. Él es el Dios que cambia. Él es el Dios que no muta hacia algo más. Él es el Dios poderoso que hasta este día se mantiene fiel y firme con su pueblo, hermano. Y aunque los médicos daban un diagnóstico, el Dios de Jacob dio su palabra. El Dios de Jacob fue el refugio. El Dios de Jacob pudo cambiar la realidad de esta jovencita. Y ayer la teníamos en la célula testificando el poder del Señor, hermano. Es que Dios es Dios poderoso. Es que Dios es un Dios que puede cambiar las realidades. ¿Sabe por qué no vemos la mano de Dios? Porque no creemos. ¿Sabe por qué no hay milagros en nuestras vidas? Porque somos incrédulos, somos soberbios. Somos personas que pensamos que nosotros podemos hacerlo. Creemos que somos cristianos de la nueva moda. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él se mantiene. Ay, sabaquita basay. Él se mantiene. Él siempre está allí.
Él puede cambiar la realidad. Y aquel que muchas veces duda, Dios puede cambiarla. Si en esta mañana usted no ha recibido un milagro, es porque quizás hay un tanto de soberbia en su corazón. Si quizás hasta este día Dios no le ha respondido, quizás a veces usted está resentido con Dios. Quizás Dios no le ha contestado porque le está diciendo: hijo, te amo, y si te doy esto te vas a morir. Esperemos en el Señor, refugiémonos en el Dios de Jacob, hermano. Mire, por eso el valor de las células, hermanos, porque uno se da cuenta de las necesidades en la vida de los hermanos. Por eso cada hermano debería de amar, de apreciar estar en una célula, porque solo Dios puede cambiar la realidad, hermanos. Mire, somos llamados a ser luz, esperanza en este mundo perdido. Somos llamados a hablar las grandes cosas que Cristo hace. Caminemos firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que el Señor nos ve. Dice aquel himnario de la iglesia de Dios, que ya lo hemos olvidado muchos de nosotros. Permanezcamos fieles y firmes, porque Él quiere cambiar nuestra realidad. Y mire más adelante lo que dice este versículo, terminando ya el versículo 9, dice: venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra. Y mire qué tremendo, hermano, lo que dice: que ya no habrá más guerra, que todo va a desaparecer, que lo que estamos sufriendo va a pasar, que las guerras, los sufrimientos que tengamos, Dios los va a quitar de nuestra vida, que cuando nosotros tenemos la confianza en Dios, por difícil que sea la situación, vamos saliendo. Y si usted, hermano, en esta mañana no se toma de la mano de Dios, muy difícilmente va a salir. El versículo 9 hace una referencia a que las guerras van a cesar, y en Isaías habla de que las armas van a ser convertidas en elementos agrícolas. Eso está refiriéndose a ese pasaje, que la palabra del Señor hará que las guerras cesen. ¿Hace cuánto no han cesado las guerras en nuestros hogares? ¿Hace cuánto? Y oiga lo que le voy a decir en esta mañana. ¿Hace cuánto no apaga el internet por un momento y se reúnen en la casa a hablar todos, hermano? Ya está la cena, dice, como que son presos todos. Cada quien va a agarrar su plato y se va al cuarto. Amén o no amén. Así son muchos de nuestros hogares, ¿verdad? O a veces la esposa hablando, ¿verdad? Y el esposo... Y hermano, y ni siquiera le pone atención, y la señora contándole que le compró algo, pero él está más interesado en estar viendo las locuras que le mandan en el teléfono. ¿Hace cuánto no nos reunimos como familia a platicar, a dialogar, hombre? ¿Hace cuánto, hermanos, no apreciamos lo que Dios nos ha dado? Mire, hermanos, hay cosas que a mí me molesta, que uno está hablando con alguien y las otras personas estén en el celular, y uno hablando y dan ganas de agarrar el celular y aventarlo al fondo del mar. Porque mire, hermano, a veces hay cosas que toman más el lugar de Dios. Y mire lo que dice el versículo 10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos, versículo 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esta palabra, estar quietos y estar tranquilos, significa, hermanos, que a pesar de lo que usted esté viviendo, tiene que esperar en el Señor. Que a pesar de lo que de la situación que vive, tiene que esperar en el Señor. Alex Wilson era un hombre de 1,90 m, de piel morena, y había sido marino, hermano, era militar. Y Alex Wilson se había dedicado al periodismo, y él se dedicó a cubrir esto, que era los estudiantes de Little Rock, decían, en Estados Unidos. Eran 9 estudiantes que iban a ingresar a un colegio a estudiar. Estamos hablando en los años 50,
cuando la gente de color no podía sentarse a la par de la gente blanca. Y él había llegado a ese lugar porque 9 jóvenes iban a entrar a estudiar a ese colegio. El lugar estaba lleno de gente blanca, gritando una serie de insultos para la gente de color. Y no solo insultos, hermano, habían golpes, habían expresiones de racismo terribles. Y Alex Wilson, hermano, que era el que estaba cubriendo el reportaje, de repente sintió un golpe. Comenzaron, hermano, a golpearlo, le tiraban patadas, hermano, y hasta hay una foto de ese donde está recibiendo una patada en las costillas, y ese que lo está golpeando tiene un ladrillo en la mano. Lo golpearon tan fuerte, hermanos, que le botaron el sombrero. Dice que él se dignó a recoger su sombrero y le volvieron a pegar otro golpe. Le volaron el sombrero y recogió el sombrero nuevamente y lo volvieron a golpear y le tiraron el sombrero. Alex Wilson podía haber respondido. Era un hombre de 1.90, era un militar profesional, sabía lo que significaba enfrentarse cuerpo a cuerpo, pero ¿sabe qué? No se enfrentó porque sabía que esa batalla no la iba a ganar con golpes. Sabía que mientras él estuviera firme y hablando lo que estaba pasando en ese momento, las demás generaciones podrían entrar a estudiar, no habría segregación. Y me da una lección a mí al entender, hermanos, que muchas batallas tal vez suframos golpes, tal vez suframos desprecio, pero que lo que viene mucho mejor es una victoria que solamente Dios la puede dar. Firmes y adelante, quietos, esperemos en el Señor. No se desanime, espere en Dios, aunque la situación sea terrible, espere en el Señor Jesucristo. Él es nuestro refugio, Él es nuestra esperanza. Y aunque muchas veces, hermano, la situación nos esté destruyendo, esperemos en Él. Él es nuestro refugio. No es el dinero, no es el trabajo, no son las amistades. Los que son jóvenes no es la juventud. Los que ya estamos viejos no es la experiencia, no es la pensión. Lo que nos mantiene firme es el Dios de Jacob, el Dios poderoso. Ese mantiene firme a su pueblo. Ese nos mantiene vivos hasta este día. Dulce refugio en la tormenta es una alabanza que Danilo Montero canta, porque en realidad Él es nuestro refugio. Y yo quiero pedirle en esta preciosa mañana que cerremos nuestros ojos, que le pidamos al Señor que nos ayude en esos momentos de dificultad, de esperar en Él. Padre, gracias le damos, Señor, porque usted es un Dios maravilloso, es un Dios bueno, es un Dios que hasta este día